Eric LeBlanc es un famoso presentador de programas de supervivencia de Canadá y autor de la guía de supervivencia básica junto a Sam Sound. Mientras regresaba de un viaje junto a su hijo Timmy en avión, este sufre una terrible avería y acaba estrellándose en una península remota de los páramos de Canadá. Milagrosamente, Eric ha sobrevivido, pero entre delirios de dolor puede ver cómo un hombre pintado de rojo se lleva a su hijo sin que él pueda hacer nada para evitarlo. Acompáñame a lo largo de esta historia, donde viviremos la espeluznante experiencia de Eric, quien hará todo lo posible por recuperar a su hijo, sobreviviendo a los horrores de la península. Antes de comenzar con el vídeo, tengo que advertirte de que este contiene una gran cantidad de spoilers, por lo que si aún no lo has jugado, te recomiendo volver una vez lo hayas hecho. Eric se despierta malherido dentro del avión, el cual se ha partido en dos y luce destrozado. No hay rastro de los pasajeros, tan solo se topa con el cadáver de una azafata, la cual tiene un hacha de supervivencia clavada. Tras tomar el hacha, Eric explora el entorno, percatándose de que está rodeado de un vasto bosque que se extiende varios kilómetros y en cuyo centro hay un enorme cráter de varios metros de profundidad. No hace mucho que nuestro protagonista perdió a su mujer en un accidente, por eso no está dispuesto a perder a su hijo también, y gracias a sus conocimientos en supervivencia, está dispuesto a hacer todo lo posible por encontrarlo. Pronto se crea un refugio temporal hecho de palos y hojas, y divisa diversa fauna y lagos llenos de peces, por lo que la comida no supondrá un problema para él. La primera noche es tranquila, pero Eric no tarda en darse cuenta de que no está solo en esta península. Cerca de su refugio ve lo que parece una persona agazapada, corriendo a cuatro patas como un animal. El salvaje parece sentir curiosidad por él y le observa desde una distancia prudente sin acercarse. Como no parece una amenaza, Eric no le ataca y sigue a lo suyo, pero con el paso de los días, estos salvajes comenzarán a venir en grupos y se acercarán cada vez más al refugio, hasta que uno de ellos decide golpear al protagonista, desencadenando una pelea que Eric pierde. Eric despierta en un lugar oscuro colgado del techo. Gracias al hacha que tomó al principio consigue liberarse, descubriendo que se encuentra dentro de una tenebrosa cueva. La cueva emana un olor nauseabundo, pues hay cadáveres por todas partes y vísceras esparcidas por el suelo. El hombre pronto se da cuenta de que estas personas son los pasajeros del avión que viajaban con él y que los salvajes que lo han atacado son caníbales. Aquí dentro encuentra una brújula y un mapa, los cuales le resultarán de gran utilidad para orientarse. Logra salir de la cueva, topándose con una aldea de estos salvajes, donde divisa a más pasajeros muertos, muchos suministros y un dibujo de Timmy. Eric es consciente de que se enfrenta a una tribu de caníbales bastante numerosa y que estos están involucrados en la desaparición de su hijo, pues el hombre que se lo llevó parecía uno de ellos. A pesar del peligro que conlleva, el hombre decide adentrarse en las cuevas, descubriendo indicios de que su hijo estuvo allí, como más dibujos o las piezas de su juguete favorito. Pero no será lo único que se encuentra aquí dentro, pues estos caníbales mantienen ocultos en las cuevas a seres mutantes, aberraciones humanas de múltiples extremidades y aspectos carnosos, las cuales no dudarán en destrozar al protagonista en cuanto le vean. Las cuevas están todas conectadas entre sí, y parece ser que otras personas antes que Eric ya se atrevieron a explorarlas, pues veremos restos momificados de misioneros cristianos, así como cadáveres de exploradores y excursionistas. Estos indicios también podemos verlos a lo largo de la península, como tiendas de campaña o equipos de escalada que pertenecieron a personas que acabaron siendo devoradas por estas tribus caníbales. En una de las cuevas, Eric encuentra una tarjeta de acceso de una empresa llamada Sahara, la cual le servirá para abrir la puerta de la bóveda situada al fondo del enorme cráter, pues algunas de las cuevas conectan con este sumidero. Sin saber cómo, Eric se encuentra en los laboratorios de investigación Sahara, unas instalaciones donde reina el caos y el silencio, pues no hay rastro de nadie, pero el desorden indica que hubo una evacuación masiva o una masacre. Con cautela recorre la zona y por fin en una de las salas se encuentra a su hijo, aunque ya es demasiado tarde, pues Timmy está muerto. Devastado, toma el cuerpo de su hijo
y lo coloca con ternura en una camilla, dejándole su juguete entre los brazos. Entre lágrimas observa los cables que rodean la camilla y, por impulso, conecta uno de ellos al niño. Entonces la máquina comienza a solicitarle más. Tras conectar todos los cables, un extraño artefacto que hay en la sala junto a ellos se abre. Este tiene forma de obelisco y sus paredes parecen de obsidiana. Su interior es un habitáculo lleno de cuchillas y tiene el tamaño perfecto para una persona. Eric entiende lo que la máquina le está solicitando. Necesita colocar a otra persona ahí dentro para revivir a su hijo, por lo que se marcha en busca de un nuevo sacrificio. Poco después, Eric se topa con el cadáver del hombre de rojo, el mismo hombre que secuestró a su hijo. Ahora luce muerto, con crayones incrustados en sus ojos y garganta. Gracias a la información que Eric ha ido recogiendo, deduce que el hombre de rojo no es uno de esos caníbales, sino que se trata del Dr. Matthew Cross, un científico que trabajaba en los laboratorios Sahara y que conspiró para usar el obelisco a su favor para devolverle la vida a su hija muerta. Eric encuentra a esta niña llamada Megan en una habitación dibujando tranquilamente. La niña tiene las manos llenas de sangre, lo que sugiere que ella mató a su padre. Cuando ve a Eric, ella hace volar un avión de papel y luego lo estrella, haciéndole ver que sabe cómo llegó a la isla. Después de esto, Megan comienza a convulsionar y se transforma en una monstruosa mutación llena de extremidades, a la cual el protagonista debe de dar muerte. Una vez finalizado el combate, Eric toma el cuerpo de la niña y lo introduce en el artefacto, pero entonces un pitido le hace saber que se necesita de un espécimen vivo. Megan deja caer otra tarjeta que le conduce a un segundo artefacto, situado en un observatorio en las montañas. Es entonces cuando Eric contempla otro avión pasar a lo lejos, y una pantalla le pregunta si quiere activar el botón. De la decisión que tome el jugador en este momento dependerá el final que desbloqueemos. La historia de The Forest parece tener su origen en unos seres a los que se refieren en el juego como los antiguos, los cuales pueden tener un origen extraterrestre o lovecraftiano. Estos seres trajeron a la isla los artefactos de resurrección y de poder, fabricados de un material similar a la obsidiana. El uso de estos artefactos parece estar relacionado con la aparición de los mutantes, sobre todo el obelisco de resurrección, tal y como vemos que le sucedió a Megan. Estos antiguos también fabricaron estructuras, las cuales escondieron en las cuevas, y algunas de ellas requieren de sacrificios para su uso. Es por esto que podemos ver cadáveres cerca de las puertas de obsidiana. No sabemos si la formación del cráter del bosque tuvo que ver algo con la llegada de los antiguos, o puede que el cráter se haya formado por el impacto de un meteorito en cuyo interior estaban ocultos los artefactos o el material con el que se crearon. Alrededor del siglo XIX, un grupo de misioneros cristianos llegaron a la península. Estos fueron los primeros humanos en descubrir los artefactos, así como la existencia de los mutantes. Prueba de ello tenemos sus cadáveres momificados, los textos en latín, el dibujo de Virginia o la multitud de Biblias y crucifijos que podemos encontrar a lo largo de las cuevas, lo que nos indica que estas personas trataron de mantener oculto lo que encontraron, tapiando con maderas algunas de las entradas y dejando las cruces como advertencia. Años más tarde, Sahara Therapeutics compró la isla, convirtiéndola en su centro de investigación, donde llevará a cabo sus experimentos sobre la vida eterna y resurrección a través de los artefactos que encontraron en las cuevas. El proyecto Harius probablemente se comercializó por primera vez como un programa cuyo objetivo era curar a niños con enfermedades terminales. Estos sujetos de prueba iniciales serían niños enfermos a los que sus padres entregarían de forma voluntaria para participar en ensayos clínicos en las instalaciones donde fueron reubicados y continuaron recibiendo tratamiento médico. Es posible que el Dr. Matthew Cross comenzara a experimentar con el artefacto usando un niño vivo para revivir a uno que había muerto. Sin embargo, esto a su vez resultaría en la muerte del niño sometido, quien posteriormente tendría que ser revivido a costa de otro, creando así un ciclo de sacrificio y resurrección de niños.
Después del proceso fueron colocados en salas de observación donde comenzaron a desarrollar mutaciones genéticas que iban desde deformidades físicas grotescas hasta tasas de crecimiento altamente exponenciales. Estas mutaciones genéticas fueron aisladas y estudiadas para sus posibles aplicaciones en otros campos, como la clonación y la longevidad adulta. En algún momento algo salió terriblemente mal en el laboratorio, como se muestra en una de las cintas de vídeo. Un ARMY escapó de su contención, lo que posiblemente condujo a un levantamiento caníbal mutante que dejó la instalación invadida. Este incidente provocó la muerte de Megan, la hija del Dr. Cross, a manos del mutante, por lo que después de esto el hombre, ahora único superviviente cuerdo en la isla, se obsesionó con revivirla, lo que le condujo a utilizar el artefacto de poder para provocar el accidente del avión en el que viajaban Eric y Timmy, usando al niño como sacrificio para resucitar a su hija. Y sí, lo consiguió, pero el artefacto provocó mutaciones en la niña, lo que desembocó en que ésta terminara matando a su propio padre y luego terminase mutando en un horrendo monstruo. Como detalle curioso, el Dr. Matthew aparece pintado de rojo para poder moverse libremente por la isla, ya que esto provoca en los caníbales una reacción de pánico o respeto, pues esta misma pintura roja puede ser utilizada por el jugador, y si nos acercamos a un caníbal, este se arrodillará mostrando respeto. Si Eric derriba el avión, se sugiere que secuestra a un superviviente del mismo y luego lo usa para resucitar a Timmy. Un año después, son rescatados y ambos aparecen en un programa de televisión donde se revela que Eric escribió un libro sobre el accidente y su supervivencia. Mientras que el anfitrión y Eric compiten en un concurso amistoso de cortar leña, Timmy comienza a convulsionar violentamente como lo hizo Megan. Eric corre hacia su hijo y lo sostiene. Casi de inmediato el temblor de Timmy disminuye y se detiene por completo. Luego abre los ojos y mira a su padre. Años más tarde veremos a un Timmy adulto cepillándose los dientes frente a un espejo. Él mira una pared que cubre información sobre la península, pero entonces sus brazos comienzan a sobresalir al azar y a temblar mientras mira por la ventana de una ciudad. Aunque finalmente logra controlarse, los efectos secundarios de haber usado el artefacto de resurrección le afectarán de por vida. Es por esto que existe la teoría de que Timmy y su padre viajan hasta la isla del segundo juego en busca del cubo dorado, el cual podría ser la cura definitiva para acabar con estas mutaciones. Si Eric decide apagar el artefacto, tomará otra ruta para salir de los laboratorios a través de una cueva. Tras pasar unos segundos mirando el avión, quema la foto de Timmy, lo que implica que está dejando ir a su hijo y que acepta el hecho de que nunca será rescatado de la península. Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido la historia de The Forest. Si la has comprendido, significa que he cumplido mi propósito. Así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.